Bueno, pues toca tratar un tema que en un principio leído en el libro, por eso he querido grabaros este pequeño vídeo, que es cortito, pero bueno, a lo mejor puede servir para que entendáis las cosas un pelín mejor, porque leer de estos temas directamente e intentar comprenderlo y asimilarlo no es fácil, porque son temas que para vosotros son un poco abstractos, ¿no? Es normal que a vuestra edad no los entendáis todavía bastante bien. Vamos a intentar simplificar, ¿vale? Vamos a hablar sobre la economía. Y lo primero que vamos a hacer, porque la economía trata sobre esto, vamos a ir a diferenciar entre las necesidades de la población. Vamos a diferenciar entre necesidades básicas y necesidades secundarias. ¿Cuáles serían nuestras necesidades básicas? Pues la propia palabra lo dice, son necesidades básicas que necesitamos para poder vivir. Una casa, vestimenta, ropa y alimentación, básicamente. Y luego tenemos otras necesidades secundarias, que serían pues viajar, las cosas que hacemos por ocio, y en vuestro libro vais a ver dos necesidades que, si bien se pueden considerar secundarias, estarían un poco ahí en la línea de las secundarias y de las básicas, como son la comunicación, que yo considero que es vital para la vida del ser humano, y la educación. La educación es una necesidad secundaria hasta cierto punto, porque una educación, una buena educación es la base sobre la que se tiene que desarrollar cualquier sociedad. Pero bueno, de momento vamos a dejarlo como viene ahí y ya andaremos un poco más en el tema, ¿vale? Bien, bueno, pues la economía, ¿qué entendemos por economía o sobre qué trata la economía? Por economía podemos entender que son las actividades que crean bienes y servicios para que nosotros podamos satisfacer esas necesidades, para que nosotros podamos cubrir esas necesidades de las que os he hablado. Tiene, o son, mejor dicho, actividades de producción, de producir bienes y servicios, y de consumo, de consumirlo. Si pusiéramos un ejemplo con nuestra clase, pues vosotros estaríais contribuyendo a la economía con un consumo, estáis consumiendo educación, y yo con mi trabajo estaría contribuyendo a la economía con una producción, produciendo un servicio que vosotros consumís, ¿vale? Bien, vamos a ver las cosas que hacen que esa economía funcione, y esto se llama los agentes económicos. Vamos a hablar de tres agentes económicos que son los elementos que hacen que una economía pueda funcionar. Serían, por un lado, empresas. ¿Qué hacen las empresas? Las empresas son las que se dedican a producir bienes y servicios y a ofrecerlos. Luego estaría otro agente que serían las familias. Las familias percibimos con nuestro trabajo unos ingresos y luego nosotros decidimos cómo invertir esos ingresos, cómo invertir ese dinero que ganamos. Bien podemos gastarlo en esos bienes y servicios que las empresas producen, o bien podemos dedicarlo al ahorro. Y el tercer agente económico que hace que la economía funcione sería el Estado, el gobierno. ¿Y qué hace el gobierno? Pues intenta regular la producción de las empresas y el consumo de la familia de manera que se produzca un equilibrio que haga que esa economía funcione bien en un país y sea productiva. Aunque no siempre se consigue, evidentemente. ¿Y qué es lo que hace posible que haya una actividad económica? Que la economía, digamos, que se mueva. Pues eso lo hace posible unas cosas que se llaman factores de producción. Y vamos a ver tres factores de producción de la economía. Por un lado, los recursos naturales. Los recursos que se encuentran en la naturaleza. Pues no sé, tierras para el cultivo, minerales, etcétera. Por otro lado tenemos el trabajo, que es el esfuerzo que nosotros realizamos o que se realiza y con el que se crean bienes y servicios que luego consumimos. Y por último está el capital. ¿Qué es el capital? Pues el dinero con el que se pueden producir más bienes y más servicios. Es decir, cuando una empresa quiere producir algo, para que lo compren necesita un dinero, un capital para poder producir esas cosas. Esto es como un ciclo, como un ciclo, y como una cadena, como unos eslabones, una serie de eslabones, y si un eslabón funciona mal, la economía entera se resiente. Ya lo veremos en profundidad un poco más adelante. De momento con esto podemos empezar.